formalmente, les decía que quedaba mucho de programa y nos vamos a dar otro lujo, alguien a quien suelo leer y a quien suelo escuchar y que suelo ver también, porque además tiene siempre una mirada y un pensamiento lateral, con entrevistas internacionales que no abundan. Su nombre es Marcelo Ramírez, es analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Marcelo, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por estos minutos. Mira, Marcelo, venía pensado llamarte ya la semana pasada a propósito de los 100 días de Biden y en el medio pasaron un montón de cosas, así que creo que te voy a pasear por todo el mundo, pero arranquemos por orden. Justamente se cumplieron, 100 días de Biden, a su vez por el discurso que él dio fue noticia en Argentina porque la propia Cristina lo tomó, el propio Alberto Fernández también bromeó con Juan Domingo Biden respecto de lo que él había dicho. Pero te preguntaría en general, ¿qué evaluación haces vos de los primeros 100 días de Biden y cuáles serían las principales diferencias que encontrás respecto de la administración de Trump? Indudablemente hay un diferente enfoque en lo que tiene que ver con lo económico, y a partir de ahí también eso se empieza a ramificar hacia otras cuestiones, ¿no? Mientras Biden es parte de un modelo que era el que habíamos visto con Obama, que era un modelo global, económico, financiero, Trump es parte de del sector de capitales que han sido perjudicados por ese modelo y que están buscando conseguir una propuesta distinta de corte más nacionalista. Nosotros vimos que lo primero que hizo Trump fue salir de los TLC. Lo primero que hace Biden es intentar nuevamente volver a poner a Estados Unidos en el mundo. Trump va saliendo de las Naciones Unidas. Biden vuelve a intentar acercarse a las distintas dependencias de las Naciones Unidas, y esto se va multiplicando casi hasta el infinito. Indudablemente, ya te digo, es un modelo que es contradictorio con el otro y que además se diferencia también en lo militar, y que eso creo que es lo más preocupante para todos, porque Trump lo veía esto en función de con una cierta simplificación lo voy a plantear, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos una guerra, gastamos recursos, ponemos vidas y se benefician un puñado de empresas, fabricantes de armas y otras que reconstruyen los daños que nosotros hacemos. ¿Qué le queda a Estados Unidos? Nada, esas empresas inclusive muchas veces hasta tributan en paraísos fiscales. Entonces no tiene sentido ser el gendarme del mundo, nos requiere mucho esfuerzo. Lo mejor es tener un ejército moderno, casi se diría que hasta como es el estilo del ejército ruso, altamente tecnificado y centrado en defender a Estados Unidos, dejando el papel de gendarme mundial. Esto es algo objetivo, o sea, no es un tema opinable si está bien o mal, es simplemente lo que pensaba y lo que estaba haciendo. Biden vuelve con una política de derechos que tenemos que llevar la libertad, la democracia al resto del mundo, por lo tanto volvemos a tensar los distintos focos de conflicto, reclamamos contra China, reclamamos contra Rusia, alentamos el conflicto de Ucrania, Bielorrusia, y así una lista interminable que nos ha asombrado en 100 días, la velocidad con que se ha movido y los riesgos que veo que la gran prensa en general no refleja. Es como que hay una mirada hacia temas menores y no se están dando cuenta que están al borde de una guerra con Rusia y cada vez más cerca con China. Marcelo, a propósito de eso, porque justo te lo iba a preguntar, leí una nota tuya en revista Mujica hace algunas semanas donde, vos planteabas justamente esto, es decir, hay una escalada de conflictos en lo que podríamos llamar la zona de injerencia de Rusia, que eventualmente incluso podría llegar a implicar el regreso a la hipótesis nuclear. ¿Podés desarrollar más este punto? Bueno, Estados Unidos está presionando básicamente en todo el arco que va desde el Ártico hasta Asia Central. Cada uno de los países que rodea a Rusia están siendo objeto de presiones. Lo vemos desde el traslado de bombarderos estratégicos Lancer a lo que es el Báltico, hasta las presiones que hay sobre Bielorrusia
o ahora estamos viendo sobre todo en Ucrania, el Mar Negro, en el norte de Siria se han recalentado mucho las cosas nuevamente, se han reactivado las fuerzas yihadistas en cierta medida prohijadas por Estados Unidos y por Israel. Entonces vemos que hay un avance sobre lo que es el territorio, sobre la zona de seguridad que tiene Rusia. Y Rusia a su vez, y acá hay dos hechos que han pasado casi desapercibidos. Uno es que Rusia hace unos años ha cambiado su doctrina de seguridad nacional y la respuesta nuclear se contempla cuando se afecte un interés que Rusia determine como estratégico. Por eso es importante que Putin haya dicho que Rusia tenía líneas rojas y que iba a dar una respuesta que iba a ser rápida, que iba a ser dura si se traspasaba esa Rusia y que iba a ser aparte, y esto es muy importante, no simétrica, era asimétrica la respuesta. Entonces, un ataque sobre algo que Rusia considere algo de seguridad nacional puede ocasionar una respuesta nuclear de Rusia. Por otro lado, un almirante, se llama Richardson, en Estados Unidos, llamó en un documento de la US Navy a olvidarse de los complejos del uso de las armas nucleares y empezar a considerar eso porque vamos a un mundo que se van a usar las armas nucleares. Y hay que diferenciar entre el uso de armas nucleares tácticas y estratégicas. Es decir, vos podés usar armas de medio kilotón, de 1 kilotón, que debido a la capacidad hoy de entrega, o sea, la precisión de los proyectiles que hay, uno puede atacar un blanco con una exactitud muy, muy alta, lo cual hace que para la destrucción que se necesita no se precisen grandes explosiones nucleares, que son las que en general dejan los residuos contaminantes. Entonces, 48, 72 horas después de un ataque nuclear táctico, hay zonas que pueden ser nuevamente ocupadas. Entonces, el uso potencial de las armas nucleares para dirimir conflictos regionales es cada vez más probable. Lo que nadie puede garantizar es si esto después no puede traer una escalada hacia lo que son las armas estratégicas, que esas sí son las que son capaces de destruir ciudades enteras y pueden dejar contaminación durante siglos. Marcelo, en el marco de la pandemia, estoy citando de memoria lo que me acuerdo, pero a ver, digo, se habla de virus chino, de repente, no sé, la Sputnik es rechazada por lo que sería la ANMAT en Brasil, después tenés un lobby fenomenal a favor de Pfizer en la Argentina y en el mundo, sugestivas suspensiones de la aplicación de AstraZeneca en algunos países. O sea, ¿cuánto está jugando la geopolítica en esta discusión de la pandemia y de las vacunas? Bueno, creo que desde el primer momento, y sin poner a ver cuál fue el origen del virus, porque la verdad es muy vidrioso todo lo que está pasando alrededor de eso, y inclusive la acusación desde el inicio, como el virus chino, un virus generado por China, donde China lo pudo haber dejado escapar de un laboratorio, pudo haber sido una mutación en un mercado, todo ese tipo de variantes que se fueron manejando, tienen que ver con la instalación ya desde el primer momento de una situación de guerra psicológica, cultural, informativa. Se trató de asociar la desgracia de una pandemia a una acción china y se fueron escondiendo, podría decir, otras evidencias que iban surgiendo, como que el virus se habían encontrado en residuos cloacales en el norte de Italia, en Francia, en el Reino Unido, en algunos sectores de Estados Unidos. Eso no queda muy en claro, pero básicamente ya vemos como que hay un inicio de una disputa a ver quién es el culpable y cómo se comportó cada uno. Después vemos que cada nación intenta hacer una carrera, no hubo una colaboración internacional para desarrollar una vacuna, sino cada uno buscó su solución y cada uno aplica en sus territorios su propia solución, mientras China tiene sus vacunas y que son las que masivamente se aplican en China. Lo mismo sucede con Rusia. Estados Unidos no permite la entrada de vacunas rusas y así sucesivamente. Y después cada uno trata de irradiar eso sobre su área de influencia para que se rechacen otras vacunas, como es el caso que vimos en Brasil. Debemos considerar también que la mayoría de los gobiernos hoy en el mundo representan
luchas internas que a veces tienen alianzas internacionales. O sea, nosotros podemos ver partidarios de Putin que tienen muchos puntos de confluencia con los de Trump, mientras que los de Biden pasa lo mismo con los sectores liberales rusos. Y esto se puede trasladar a otros países, inclusive, por ejemplo, el caso de Brasil, donde hay una disputa interna entre sectores pro-norteamericanos que juegan a favor de Pfizer y a veces ni siquiera pro-norteamericanos, simplemente por una cuestión de alguna dádiva económica, que buscan que se desarrolle una vacuna por encima de la otra. Y todo esto viene de la mano, bueno, de la prensa, que también juega su partido. Lo vimos acá cuando la vacuna rusa, la Sputnik, que era una vacuna que estaba desarrollando inclusive con el concurso de las Fuerzas Armadas rusas, que sabemos que tienen un desarrollo en lo que es guerra biológica de los estándares más altos del mundo, era cuestionada sistemáticamente. Y hoy, por ejemplo, vemos como la de AstraZeneca, que tiene el problema de los coágulos en la sangre, y que ahora se suma la detección del desarrollo del síndrome de Guillain-Barré, también vemos que es ignorado ese tema según sea el país. Inclusive es una vacuna que se ha detenido, se ha suspendido en muchos países del mundo, muchos países que podemos considerar que son países serios en lo que tiene que ver la cuestión sanitaria, y sin embargo en otros países se ignora el tema y se sigue aplicando la vacuna sin saber exactamente la seguridad de lo que estamos usando. Entonces todo esto tiene que ver con ese juego económico y geopolítico que está por detrás. La vacuna es un arma y es una forma también, por eso así lo asume Rusia desde el principio, de demostrar la capacidad de desarrollo. Es decir, nosotros en poco tiempo conseguimos tener la cura para la humanidad y llegamos antes que el resto, y eso tiene que ver, los rusos tratan mucho esto con un paralelo con lo que fue la carrera espacial. El nombre de Sputnik creo que no es azaroso, creo que tiene mucho que ver con esto. Marcelo, mencionaste China, mencionaste agenda globalista. A ver, desde afuera y seguramente con muchísima ingenuidad uno podría pensar que, por lo menos en lo cultural, China parecería perseguir una agenda propia, justamente, si querés, antiglobalista, pero en lo económico, aún desde una economía impulsada desde el propio Estado, China muchas veces es la que juega más fuerte al libre mercado y a un capitalismo salvaje. ¿Qué evaluación haces vos del rol que está teniendo China en la actualidad? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que tener en cuenta que China es, como ellos se autodefinen, un socialismo con características chinas. Eso significa que ellos agarraron el socialismo, el marxismo, y lo readaptaron a sus visiones, necesidades y a su propia tradición. A veces me causa cierta gracia cuando hablan de el régimen chino, que es totalitario y obliga a la gente y no la deja expresarse y es brutal. Y en realidad lo que uno puede considerar como autoritario en China no es fruto del marxismo, es fruto de la historia y la tradición. China es confucionista, tiene una cultura y una forma de pensar donde hay un respeto a las autoridades y hay una verticalidad, una jerarquización en la sociedad que es natural de ellos. Lo que nosotros tenemos y que consideramos que son muestras de libertad, para ellos muestras de desorden y de una anarquía no deseable para su país. Entonces ahí ya hay una diferencia. China, cuando hace un socialismo con características chinas, lo que hace es combinar características capitalistas bajo la dirección del Estado. Me parece que se confunden aquellos que creen que en China es una expresión del mundo globalista, porque a diferencia de las corporaciones occidentales, que son absolutamente privadas, con decisiones privadas y que buscan intereses propios por encima de las naciones, China tiene multinacionales, pero que son dirigidas por el Estado. El Estado es el que planifica, el que pone las reglas de juego, el que tiene el poder de veto, como vimos por ejemplo con el caso de Alibaba, cuando Ma intentó hacer un poco la suya. Bueno, creo que de alguna manera fue presionado y considerado, podríamos decir, frenado y vuelto a poner en su lugar, cayendo en desgracia inclusive la compañía. O sea, en China está muy claro, el espacio del comercio es en función de las necesidades de desarrollo, pero los principales ítems en cómo se va a hacer, hacia dónde se va, cuáles son los modelos, todo eso queda en manos del Estado y eso está fuera de discusión.
Y el otro tema tiene que ver, creo que con lo cultural. China es una potencia que históricamente fue la mitad del PBI mundial y aspira a volver a ser eso. Ellos dicen ni más ni menos. China, si la podemos acusar de algo, paradójicamente es de aislacionista. De cierta, como podríamos decir, indiferencia con el resto. China hace la suya, se sienta a comerciar con vos, va a poner sus mejores negociadores y va a obtener el mayor beneficio para sí, pero no va a imponer, no te va a poner una armada y te va a bombardear como sucedió en Japón cuando se atacó Tokio para que se abra Japón al comercio occidental. O sea, eso no está dentro de lo que es la historia china. Uno puede hacer futurología y decir, bueno, sí, pero ahora va a cambiar. Todo puede ser, pero si uno se basa en lo que hizo China a lo largo de la historia, uno lo que encuentra es un país comerciante, relativamente cerrado en sí mismo, que por su tamaño es un continente en sí, y que busca comerciar con el resto, no busca ni imposiciones culturales ni siquiera comerciales. Da esa opción, pero pasa como por ejemplo Australia, que empieza a inmiscuirse en los asuntos internos, Hong Kong, el tema del virus, de dónde salió, Taiwán, cuando empieza a torear de alguna manera a China, bueno, la respuesta de China es: te dejamos de comprar, y ahora Australia está con un problema económico importante. Entonces, juega con otras armas y juega otro partido. No podemos proyectar nuestra mentalidad occidental en la mentalidad china, porque piensan de otra manera, tienen su esquema propio de valores que le da un comportamiento diferente al que tendría un británico. No es un británico de ojos alargados o un norteamericano de ojos alargados, sino es un chino que piensa como un chino. Marcelo, te hago la última y te agradezco estos minutos. En parte te diría fuera de agenda, pero si brevemente vos me podés contar qué está pasando en Colombia y si eso que está pasando en Colombia responde a una lógica propia del país sudamericano o justamente puede estar conectado con algunas de estas grandes tendencias y marcos que vos nos planteaste en tus respuestas. Yo creo que los acontecimientos son multifacéticos. Hay datos objetivos, reales, concretos. Colombia es un país que arrastra una desigualdad enorme, arrastra mucha violencia histórica, tiene una guerrilla hace más de medio siglo que nunca ha podido controlar, tiene paramilitares, tiene narcos, ha hostilizado a países vecinos como es el caso de Venezuela, tiene 5 bases militares de Estados Unidos. Por lo tanto, uno se encuentra con un país con un montón de condiciones objetivas para que haya tensiones. Sobre esto cae una pandemia y sobre esto hay un cambio en Estados Unidos y una nueva acción de presión sobre China, sobre Rusia. Entonces yo creo que hay un poco de cada cosa. Hay un hartazgo del pueblo colombiano, hay una sensación de salir y cambiar esto, hay una falta de dirección, y en general cuando pasan estas cosas, ya pasó en Ecuador, pasó en Chile, o sea, se van repitiendo. El riesgo es que pase lo de una primavera árabe o de una revolución de color, donde el pueblo sale con una idea, pero como carece de una organización real, en realidad termina a veces en un proceso que puede ser inclusive aún peor. Derrocar a Saddam Hussein a través de una guerra o el levantamiento interno que generaron en Libia contra Gaddafi. Un Gaddafi que no olvidemos que primero había sido un rebelde contra Occidente, pero luego se había allanado y se había acercado muchísimo a la Unión Europea, pero había una cosa que siempre había estado flotando ahí que tenía que ver con el asunto de la pretensión de vender el petróleo en euros, de salir del dólar. Había algunas cosas que nunca terminaron de cerrar de Gaddafi y en algún momento, bueno, se le generó una revolución que terminó con la destrucción de Siria, o sea, de Libia. Libia, que era uno de los países con los estándares de vida más altos de Medio Oriente, terminó en la situación que hoy la vemos, en la interminable guerra civil, con la participación de una docena de países en distintos bandos, que lo han hecho un Estado inviable. Y esto tiene que ver, yo recomendaría que vean lo que decía Tomás Barnett, un analista senior de inteligencia, que él decía que el mundo desarrollado no tiene que seguir sosteniendo sistemas de coerción en terceros países, solo debe garantizar el acceso
a las riquezas y el que los rivales no lo tengan. Por lo tanto, él y el almirante Zebrowski, que fue el que después ejecuta estas políticas con Rumsfeld, lo que planifican es la destrucción de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es más simple tener destruido Medio Oriente, por ahí con un Estado rector como puede hacer Israel, que mantener estados sobre los cuales uno financie golpes de Estado y esté en una constante lucha. Necesitando tropas para contener a India o a China, el famoso pivote de Obama hacia Asia, implica que hay que cambiar las reglas de juego. Mejor dejar tierra arrasada que dejar estados díscolos complicados que siempre son un problema. El riesgo de esto es que esto se traslade a América del Sur, que este modelo que Barnett proponía, porque cuando él hablaba de una zona núcleo y hablaba de una grieta, una zona que había que desenganchar del mundo, buena parte de nuestra región está incluida en lo que hay que desenganchar. Entonces esto podía generar un modelo a lo Libia, y que puede ser que se esté tanteando en en Chile, en Ecuador y ahora en Colombia. Se van generando las condiciones para la destrucción del Estado-nación colombiano, lo cual sumiría al país en una guerra civil interminable o en lo que después se conoce como las guerras moleculares, o sea, básicamente la destrucción del propio Estado para de esa manera controlar el acceso a los recursos con mucha más simplicidad que si hubiera un Estado organizado. Ese es el riesgo de estas erupciones no organizadas, donde la gente sale sin saber bien quién, nadie sabe exactamente quién está detrás, quién lo impulsa. Es muy romántica la idea del pueblo sale y toma las calles, pero la verdad la historia nos demuestra que en general, cuando no hubo un partido revolucionario que canalizó esas historias, estas explosiones espontáneas terminaron a la larga en problemas mayores o en oportunismos que llegaron. Si a esto le sumamos el riesgo de este cambio que ha generado el Pentágono ideológico en el sentido de hagamos estados inviables, que es la mejor manera de controlarlos, la situación es altamente preocupante y yo no soy de los partidarios de festejar este tipo de cosas. Yo creo que son fenómenos para mirar con cuidado y observar hacia dónde vamos, porque muchas veces nos venden espejitos de colores. Nosotros compramos una idea que vamos a tener una enorme revolución que va a mejorar el estándar de vida del pueblo y bueno, después nos terminamos en la misma situación que terminaron muchos países de Medio Oriente, donde la solución de las primaveras árabes terminó siendo peor que lo que ya tenían, con una destrucción de su nivel de vida y en algunos casos hasta con la destrucción del propio Estado. Marcelo Ramírez, analista geopolítico y director de contenidos de ACTV, gracias por esta comunicación con No Estoy Solo. No, gracias, Sánchez, por llamar. Un saludo a todos. Abrazo grande.